Yo nunca creí que un beso pudiera destruir una vida entera. Pero esa noche en el crucero, con el sabor del postre aún en los labios, todo se derrumbó como un castillo de naipes bajo la lluvia asturiana. Mi hermano mayor. El capitán perfecto. El hombre que todos admiraban en Oviedo. Me miró con ojos que ya no reconocía, traición. Rabia. Y algo peor. Un vacío que gritaba lo que nunca dijo en voz alta. Eres mi vergüenza. Susurró. Y en ese instante, supe que el amor que había guardado como un secreto sagrado era la bala que me mataría por dentro. Me llamo Antonio. Tengo 32 años. Y vivo en Oviedo desde que nací. En una casa de piedra gris que huele a sidra y a humo de chimenea en las tardes de invierno. Mi vida ha sido una danza cuidadosa entre las sombras de la catedral y las luces parpadeantes de las sidrerías, donde los hombres como yo aprenden a sonreír sin mostrar los dientes. Carlos. Mi hermano. Es 5 años mayor, alto. De hombros anchos como las montañas de los picos de Europa. Con una barba recortada que le da ese aire de autoridad que hace que los marineros en el puerto de Gijón le obedezcan sin chistar. Él es el capitán del crucero Estrella del Norte. Un barco que surca la costa cantábrica llevando turistas de Bilbao a Santander. Pero para mí, siempre ha sido el pilar de la familia. El que carga con el peso de nuestro apellido. Los López. Grabado en la lápida de nuestro padre como si fuera una medalla de honor. Nuestra madre murió cuando yo tenía 10 años. De un cáncer que se la comió despacio. Dejando un hueco que Carlos llenó con su uniforme blanco impecable y sus promesas de yo me encargo. Antonio. Tú solo sé el pequeño. Él se alistó en la Marina Mercante joven. Escaló rápido. Y yo me quedé en Oviedo estudiando arquitectura. Diseñando edificios que nunca construyen porque el dinero siempre se evapora en deudas familiares. Pero hay algo que Carlos nunca supo. O fingió no saber, desde los 17. Mis ojos se desviaban hacia los chicos en la Plaza de la Constitución. No hacia las chicas con faldas vaporosas que bailaban en las fiestas del prendimiento. Era un secreto que guardaba como un fuego bajo las cenizas. Alimentado por miradas robadas en los vestuarios del club de rugby o en las sombras de los callejones detrás de la universidad. Nuestra relación era de esas que en Oviedo se llaman de hermanos de sangre. Él me llevaba a pescar al río Nalón los domingos. Yo le arreglaba la casa cuando volvía de sus rutas marítimas con olor a sal y a ron barato. Pero debajo de eso, había grietas. Carlos estaba casado con Elena. Una mujer de sonrisa amplia y manos que olían a pan recién horneado. Maestra en un colegio de El Fontán. Tenían 2 hijas. Las princesitas de la familia. Y en las cenas navideñas, él alzaba la copa y brindaba por la familia tradicional. El orgullo de Asturias. Yo asentía, tragando el nudo en la garganta. Porque decir la verdad habría sido como arrojar una piedra al vidrio de la sidra, todo se rompe. Y el líquido amargo se derrama sin remedio. El primer golpe vino sutil. Como la niebla que se arrastra por las calles empedradas de Oviedo en otoño. Tenía 28 cuando conocí a Javier en una exposición de arquitectura en el Palacio de Congresos. Él era de Madrid. Con ojos verdes que cortaban como cuchillos y una risa que hacía eco en mi pecho vacío. Nos besamos por primera vez en el Parque de San Francisco. Bajo los castaños que soltaban hojas como confesiones mudas. Fue eléctrico. Real. El tipo de amor que te hace creer que el mundo es tuyo. Pero Javier era fugaz. Un viento del sur que pasa y deja solo el frío. Se fue después de 6 meses. Murmurando excusas sobre su carrera en Barcelona. Y yo me quedé con el corazón hecho trizas. Cosiéndolo con hilos invisibles para que Carlos no lo viera.
Desde entonces, empecé a beber más en las tabernas de Cimadevilla, donde los viejos cuentan historias de mineros y lobos. Y los jóvenes como yo buscan olvido en vasos de culín. Carlos lo notó. Por supuesto. Estás flaco. Antonio. ¿Qué te pasa? ¿Alguna mujer te rompió el alma? Yo reía. Mentía. Y él me daba palmadas en la espalda que dolían como recordatorios. Pero el verdadero veneno era la presión familiar, tías que preguntaban por la novia. Primos que bromeaban sobre el soltero empedernido. Y Carlos. Siempre Carlos. Con su mirada de capitán que todo lo ve desde la cubierta. Encuentra a alguien. Hermano. La vida no es para solitarios. No sabía que mi soledad era un escudo. Que cada noche en mi piso de la calle de la Independencia me acurrucaba con el recuerdo de Javier y soñaba con un hombre que me mirara sin juzgar. La Vica CHA me empezó a acumularse como nieve en las cumbres de Somiedo. Capa tras capa. Hasta que el peso te inmoviliza. Elena. La esposa perfecta. Empezó a insinuar que yo era una carga para Carlos. Que mis rarezas lo distraían de su trabajo. Una vez. Después de una tormenta que retrasó su crucero. Llegó a casa y me encontró llorando en la cocina. Con una botella de vino asturiano a medio terminar. ¿Qué coño te pasa? ¿Antonio? ¿Estás enfermo o qué? Intenté explicarlo. Balbuceé algo sobre el estrés del trabajo. Pero él me cortó, no me vengas con excusas de marica. Somos hombres López. Aguantamos. Esa palabra. ¿Marica? La escupió como un hueso de aceituna. Y yo la tragué. Sintiendo cómo se clavaba en mi garganta. Desde ese día. El silencio se volvió mi compañero fiel, comía con ellos los domingos. Jugaba con las niñas sin tocarlas demasiado. Y evitaba las miradas de Carlos cuando pasaba por el puerto imaginario de mi mente. Pero el mar siempre reclama lo suyo. Y Carlos me invitó a su crucero como regalo de cumpleaños. Ven. Relájate un fin de semana. El Cantábrico te aclarará la cabeza. Acepté. Pensando que el salitre me lavaría el alma. El Estrella del Norte era un gigante blanco. Con cubiertas relucientes y pasajeros que bebían cócteles con sombrillitas. Ajenos a las tormentas que rugen bajo la superficie. Subí a bordo en Gijón. Con una maleta ligera y el corazón pesado. Y allí estaba él. En su uniforme. Saludándome con un abrazo que olía a colonia barata y a deber. Los primeros días fueron un bálsamo falso, paseos por la cubierta al amanecer. Cuando el sol teñía el agua de oro. Charlas sobre el futuro de las niñas. Y sidra robada de la bodega para brindar por los hermanos inseparables. Pero en la tercera noche. La cena del capitán. Todo cambió. Era un ritual, mesa larga en el comedor principal. Con candelabros y mariscos frescos del mercado de Ribadesella. Carlos presidía. Contando anécdotas de tormentas pasadas. Y yo me sentaba a su lado. Asintiendo como un títere. Elena no vino, asuntos de la escuela. Dijo. Pero yo sabía que era su manera de recordarme que no pertenecía del todo. Después de los postres públicos flanes de queso con toque de miel de albar, Carlos me llevó a su camarote privado. Para un trago especial. El lugar era un caos ordenado, mapas náuticos en las paredes. Una foto de la familia en la mesita. Y una botella de brandy de las bodegas de Ribera del Duero. Siéntate. Antonio. Tenemos que hablar. Su voz era grave.
como el oleaje contra los acantilados de Llanes. Me sirvió un vaso. Y mientras bebía, sacó una carta arrugada de su cajón. Era mía. Escrita a Javier 2 años atrás. Robada de mi piso durante una visita para ayudarte a limpiar. Palabras crudas. Confesiones de amor por un hombre. Promesas de huir juntos a algún rincón de Galicia donde nadie juzgara. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Pero sus ojos no pedían explicación, exigían rendición. Intenté hablar. Tartamudeé sobre el miedo. Sobre cómo en Oviedo los chismes viajan más rápido que el viento del nordeste. Pero él me interrumpió: eres mi hermano. Pero esto es una aberración. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán mis hijas? Lágrimas rodaron por mi cara. Saladas como el mar afuera. Y él se levantó, paseando como un león enjaulado. Te quiero, Antonio. Pero no puedo protegerte de ti mismo. Vuelve a tierra y arréglalo. Encuentra una mujer. O quédate solo. Pero no me arrastres a tu infierno. El postre privado llegó entonces, no era comida, sino la verdad desnuda, servida en un plato de silencio roto. Me besó la frente. Un gesto paternal que quemaba. Y me dijo: por la familia. Salí del camarote tambaleándome. El crucero meciéndose como mi mundo al revés. Y vomité por la borda. No por el brandy, sino por el peso de 30 años mintiendo a medias. Esa noche no dormí, miré las estrellas sobre el Cantábrico, preguntándome si el mar se tragaría mis secretos como se traga a los barcos perdidos. De vuelta en Oviedo, el aire de la ciudad me asfixiaba. La catedral de San Salvador se erguía impasible, sus gárgolas riéndose de mis pasos torpes por la calle Uría. Carlos desembarcó 2 días después. Y su abrazo en la estación de tren fue frío, como el acero de un ancla oxidada. Olvídalo, hermano. Somos López. Pero yo no podía. Cada mirada suya ahora era un recordatorio, el capitán que salva barcos pero hunde a su propia sangre. Empecé a evitar las cenas familiares, excusándome con trabajos ficticios. Y en su lugar, vagaba por el monte Naranco, donde los robles centenarios guardan ecos de antiguos celtas que no temían el amor prohibido. La de Nenén crecía como la marea alta, llamadas de Elena preguntando por qué estás tan distante. Antonio. Problemas con Carlos. Y yo mintiendo de nuevo, tejiendo telarañas que me atrapaban más. En el trabajo, mis diseños de edificios sostenibles se volvían abstractos, torcidos, como si el acero reflejara mi alma fracturada. Un compañero. Marcos. Un tipo de ojos amables y acento leonés. Notó mi sombra. Pareces un fantasma. Amigo. ¿Quieres hablar? Negué. Pero una noche, después de unas cañas en la taberna El Goodrow, le conté todo: el crucero, la carta, el beso en la frente que dolía más que un puñetazo. Marcos escuchó sin juzgar. Y por primera vez en meses, sentí aire en los pulmones. En Oviedo hay gente como tú, Antonio. No estás solo. Me llevó a un bar discreto en el barrio de la Corredoría, donde hombres se miraban con codazos y sonrisas, y bailaban al ritmo de boleros asturianos remixados. Allí conocí a Pablo, un profesor de historia de 40 y pico,
con manos callosas de escalar en los picos y una risa que calentaba como el sol de mediodía. No fue amor a primera vista, sino algo más crudo, reconocimiento. Dos almas asturianas marcadas por el mismo estigma. Pero la Vica CH no cede fácil. Carlos lo descubrió por un descuido mío, una foto en mi móvil. Yo y Pablo en el mirador del Fito, besándonos con el mar de fondo. Me llamó a medianoche. Voz ronca por el teléfono satelital desde su ruta a Ferrol. ¿Quién coño es ese? ¿Vas a jodernos a todos? Grité de vuelta por primera vez. Palabras que salían como lava. Es mi vida. Carlos. No tu vergüenza. Colgó. Y el silencio posterior fue peor que la tormenta. Al día siguiente. Elena me visitó. Ojos rojos. Hablando de proteger a las niñas de escándalos. Él te quiere. Antonio. Pero esto lo está matando. Piensa en la familia. MDNNGHN. Caminando por las calles lluviosas de Oviedo. Donde el agua borra los grafitis de amor eterno en las paredes. Pensé en huir. En vender mi piso y mudarme a Madrid. Pero las raíces asturianas son profundas. Como las minas de carbón que aún sangran bajo tierra. En cambio, escribí una carta a Carlos. No de súplica. Sino de verdad, te salvé de la soledad cuando madre murió. Fingiendo ser el hermano perfecto. Ahora, sálvame tú. O déjame ser libre. La dejé en su camarote la próxima vez que atracó. Junto a una botella de sidra de mi reserva personal. El turning point llegó en una noche de fabada familiar. En la casa de piedra donde crecimos. Carlos estaba allí. Demacrado. Con ojeras como moretones del mar. Las niñas jugaban en el patio. Ajenas. Y Elena servía el plato humeante. Yo entré tarde. Empapado por la lluvia. Y lo miré directo. Hablemos. Capitán. Sin uniformes. Nos fuimos al porche. Bajo el alero que goteaba como lágrimas contenidas. Sacó mi carta. Arrugada en su bolsillo. Me pides lo imposible. Antonio. En esta tierra. Los hombres no. Lo corté, los hombres aman como quieren. Carlos. Tú salvas barcos, yo construyo sueños. ¿Por qué hundes el mío? Sus palabras se quebraron entonces. Confesando su propio miedo, un amor juvenil por un marinero en su primer viaje. Enterrado bajo capas de deber y uniforme. Lo negué por padre. Por madre. Por ti. Lágrimas suyas. Por primera vez. Rodando como lluvia. Nos abrazamos. No como hermanos de sangre. Sino como supervivientes de la misma guerra interna. Pero el daño estaba hecho, el secreto. Una vez expuesto. No se cose sin cicatrices. Pablo me esperó esa noche en mi piso. Y por primera vez. Lo invité a quedarse. Sus manos en mi piel como un mapa nuevo de Oviedo. Sin sombras. El clímax no fue un grito en la plaza mayor. Sino un susurro en la intimidad de mi alma. 2 semanas después. En el crucero de nuevo, esta vez invitado por Carlos. Con Pablo a mi lado como ancla. La cena del capitán se transformó. La mesa estaba puesta para 4, nosotros. Elena. Y las niñas vía vídeo desde tierra. Carlos alzó su copa, por los secretos que nos liberan. No nos atan. No hubo postre privado esa vez, en cambio.
Un brindis público. Sutil. Donde sus ojos me dijeron lo siento sin palabras. Yo rechacé el silencio por fin. Contando una anécdota de infancia donde salvé a Carlos de ahogarse en el nalón. Y añadí, salvarse no es fingir, es nadar juntos. Elena lloró. No de rabia, sino de alivio. Confesando sus propios temores por un hermano perdido en la emigración. Las palabras fluyeron como el río después de la tormenta, rechacé la HY sin de años. Cortando los hilos que me ataban a la mentira. No fue ruidoso. No hubo aplausos, solo el crepitar de la chimenea en el comedor del barco. Y el mar testigo mudo. Pablo apretó mi mano bajo la mesa. Su pulgar trazando promesas en mi palma. Y en ese toque. Sentí la VOA, dolor a libertad. Telita vida. En las semanas siguientes. El precio se cobró. Carlos dimitió temporalmente de su capitanía. Buscando terapia en un centro discreto de Gijón. Donde hombres como él aprenden a navegar mares internos. Elena y él hablaron noches enteras. Reconstruyendo su matrimonio con verdades nuevas. Yo. Por mi parte. No gané trofeos, solo paz. Diseñé mi primer edificio real. Un centro comunitario en la Tenderina para jóvenes LGBT. Con paredes de vidrio que dejan entrar la luz sin filtros. Pablo se mudó conmigo. Y juntos caminamos por el Botánico. Besándonos sin mirar atrás. El olor a Fabs y sidra mezclándose con nuestro sudor en las noches de verano. La curación fue lenta. Como el deshielo en las brañas de Elena, capas que caen. Revelando tierra fértil debajo. Carlos volvió al mar. Pero ahora con llamadas semanales. No de mando. Sino de igualdad, ¿cómo está mi cuñado? Las niñas me preguntan por tío Pablo y sus historias de escalada. Y en sus ojos inocentes. Veo el futuro sin cadenas. No todo sanó, hay noches en que el eco de Marica susurra en mis sueños. Pero lo despierto con el calor de un cuerpo que me elige libremente. Hoy. Miro desde la ventana de mi piso en Oviedo. La ciudad envuelta en niebla matutina. Y me pregunto, ¿el amor es un crucero que te lleva a puertos desconocidos? ¿O solo el coraje de saltar al agua? Carlos me envía fotos desde la cubierta. Sonriendo genuino. Y yo respondo con una de Pablo y yo en el naranco. Escalando juntos. El silencio se rompió. Y en su lugar. Hay un eco, el de vidas vividas sin máscaras. ¿Y si el postre más dulce no es el que se come en secreto? ¿Sino el que se comparte a plena luz? Yo nunca creí que un beso pudiera destruir una vida entera. Continúa como arriba hasta el final de Look introducción completa. Expandiendo la infancia compartida con Carlos en Oviedo. Detalles de la muerte de la madre con imágenes vívidas de funerales bajo lluvia asturiana. Y el primer encuentro con Javier en una feria de queso de Cabrales. Donde el olor a leche cuajada se mezcla con el primer roce prohibido. Desarrolla la tensión familiar con escenas de cenas donde Antonio finge risas. Sintiendo el peso de las expectativas como una red de pesca que ahoga. Culmina en la invitación al crucero. Con un monólogo interno sobre el mar como metáfora de escape fallido. El crucero zarpó de Gijón con un pitido que resonó en mi pecho como un veredicto. Expande los días a bordo, descripciones sensoriales del Cantábrico brumoso. Conversaciones con pasajeros anónimos que despiertan envidia por su libertad. Y la acumulación de tensión con Carlos. Culminando en la cena. Profundiza en flashbacks de rechazos pasados en Oviedo, un amor adolescente interrumpido por chismes vecinales y el diálogo en el camarote. Con pausas cargadas donde Antonio siente el colapso psicológico. Comparándolo a un barco hundiéndose lentamente. De regreso a Oviedo.
La ciudad me recibió con su habitual indiferencia gris. Desarrolla la Vica CHAM, escenas diarias de aislamiento. Interacciones tensas con Elena que destilan culpa pasiva-agresiva. El encuentro con Marcos en el trabajo con diálogos que revelan vulnerabilidades compartidas. Y la introducción de Pablo en el bar. Con un primer beso robado bajo luces tenues que evoca esperanza frágil. Incluye monólogos sobre la cultura asturiana del aguantar como veneno lento. Y un intento fallido de confrontar a Carlos por teléfono. Terminando en vómito emocional solo en el baño. La foto traicionera llegó como un rayo en cielo despejado. El turning point expandido, la llamada furiosa de Carlos. El visita de Elena con lágrimas manipuladoras. La carta escrita bajo lluvia torrencial en el Monte Naranco. Con imágenes de rayos iluminando manuscritos empapados. Profundiza en el colapso de Antonio insomnio. Alucinaciones de la madre juzgando. Y la cena familiar donde la fabada sabe a ceniza. Llevando al porche para la confesión mutua. Con revelaciones sobre el pasado de Carlos que humanizan su homofobia internalizada. 2 semanas después. El crucero se convirtió en escenario de redención. Clímax detallado, preparación nerviosa para la cena. Llegada de Pablo con nervios asturianos contenidos. El brindis que rompe el hielo con anécdotas compartidas. Diálogos crudos donde Antonio rechaza verbalmente el sacrificio familiar, no más mentiras por tu medalla. Hermano. Y el abrazo colectivo que libera lágrimas colectivas. Expande sensaciones, el vaivén del barco como pulso acelerado. El sabor del brandy como amargor purgado. Y toques íntimos con Pablo que anclan la catarsis emocional. La curación trepó como hiedra por las paredes de mi nueva vida. Ukao Trao y Kate Tuk, transiciones mensuales con terapia grupal en Gijón. Diseño del centro LGBT con metáforas arquitectónicas de transparencia. Mudanza de Pablo con escenas domésticas tiernas pero realistas, discusiones sobre celos residuales. Y el precio pagado por Carlos, pérdida temporal de respeto en el puerto. Pero ganancia de autenticidad. Culmina en el mirador actual. Con la pregunta retórica sobre el amor. Un último mensaje de Carlos desde alta mar. Y una imagen final, Antonio y Pablo compartiendo fabada en silencio cómplice. El vapor subiendo como almas ascendiendo.